Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Teresa María Pérez e Isabel Jordán. Durante 42 años, Concelan, una mujer católica de la provincia china de Shanxi, ha acogido y ha criado a docenas de huérfanos minusválidos y a otros niños abandonados. Los ha educado junto a sus propios hijos. Anthony Fang Changlian, un hijo de la señora Kong, se hizo sacerdote católico, explica, educando en este ambiente de generosidad y acogida. El padre Fang cuenta que su pueblo, Yuyi, en el distrito de Qi, es mayoritariamente católico y que desde siempre el pueblo vivió una fuerte tradición de acogida y ayuda a huérfanos, algo que antes de la Revolución Comunista de 1949 hacía la parroquia de forma cotidiana. La persecución comunista bloqueó durante 2 décadas el trabajo caritativo de los católicos. En teoría, el Estado era suficiente para proveer a cada ciudadano. En la práctica, los niños seguían siendo abandonados y desatendidos en la China del hijo único obligatorio. El padre Fan explica que su madre empezó a adoptar huérfanos minusválidos en 1977. En los años 70 aumentó en la zona el número de niños abandonados, pero no había orfanatos. El sacerdote recuerda que cuando era joven, la falta de curaciones médicas y la salud débil de los niños hacía que murieran muchos bebés. Lo vivían en casa con tristeza y su familia sostenía unas cargas económicas imposibles para salvar tantos bebés como pudieran. En esa época, el joven Fan llegó a desesperar e incluso a perder la fe, pero su madre le repetía: amar a los pobres es amar a Jesús. Cada uno de estos niños es un hermanito más pequeño, un pequeño Jesús. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestros hermanos, nosotros nos estamos ocupando de Jesús. Hoy que es sacerdote admite que solo al acabar su noviciado entendió estas palabras de su madre. Cuando se le pregunta cuántos hermanos y hermanas biológicos tiene y cuántos adoptados, responde: nosotros somos todos hermanos, no hay diferencia. La señora Kong y su marido empezaron su obra de caridad cuando tenían 24 años. Ahora ambos tienen 66 años. 11 de sus hijos adoptados, que crecieron, ayudan hoy en la obra de caridad de la madre. Nosotros le debemos mucho. Sin ella no habríamos podido crecer y no hubiésemos vivido una vida bella, dice uno de ellos. La señora Kong tiene actualmente a su cargo a 18 niños, neonatos, niños del jardín de infantes y algunos estudiantes de las escuelas profesionales. Además de darles comida, hospitalidad y ropas, la mujer se ocupa también del crecimiento en la fe, en la salud y en la capacidad de comunicar con los otros. Siendo ahora anciana y debilitada, oficialmente no le está permitido adoptar más de 3 niños. No obstante esto, la mujer rechazó los muchos pedidos hechos por el gobierno local de enviar a sus niños al orfanato estatal. Como su actividad es en la práctica ilegal, Kong no puede recibir subsidios económicos del gobierno. Para sustentar a su gran familia, la mujer ofrece tratamientos curativos, mientras que el marido trabaja en un hospital. Reciben donaciones de la población local, conmovida por su gran amor por los niños abandonados. Comenzaremos nuestro noticiario con algunas noticias a nivel internacional. Nepal, con 20.000 edificios destruidos y familias al raso en el frío, Cáritas en Nepal ofrece alojamiento. Estados Unidos, división en el Supremo sobre legalización del matrimonio homosexual. Nigeria, aseguran haber rescatado 200 niñas y 93 mujeres secuestradas por Boko Haram. México, marcha por la vida, el aborto mata la inocencia y la esperanza. Grupos yihadistas del Sinaí amenazan a los coptos. Pasaremos después al panorama nacional. Foro de la Familia y Red Madre entregan 168 ideas por familia a todos los partidos. Congreso da vía libre a las bodas y divorcios ante notarios y secretarios judiciales. Cáritas España ayudó a más de 13.000 personas a encontrar empleo. Cañizares pide que el voto rearme la vida moral, supere la corrupción y defienda la vida. Obispo Munilla explica 10 verdades sobre el sexo políticamente incorrectas. Y por último, comentaremos algunas noticias destacadas de la Santa Sede. Santa Sede envía ayuda a Nepal tras terremoto. Vaticano lanza sitio web del Jubileo de la Misericordia. Seguridad para el Papa en Ecuador, Bolivia y Paraguay. Papa Francisco habla en la catequesis sobre el matrimonio y desafíos de la familia de hoy. El terremoto de magnitud 7.9 que el sábado golpeó a Nepal causó más de 5.500 víctimas mortales y 11.000 heridos, según el último recuento, mientras miles de vehículos continúan huyendo de Katmandú hacia zonas más seguras. El miedo a que se produzcan nuevas réplicas del terremoto o que haya brotes de epidemias ha empujado a 10.126 vehículos a abandonar Katmandú en las últimas 24 horas, según informó la policía de Nepal.
Pero mientras miles intentan salir de la capital nepalí, otros tantos luchan por acceder a Katmandú en busca de alimentos y atención médica, procedentes de áreas remotas afectadas por el seísmo, las cuales han estado incomunicadas desde el sábado. El Consorcio de Reducción de Riesgos en Nepal, una entidad en la que participan organismos de Naciones Unidas, calcula que el terremoto ha generado alrededor de 2,8 millones de desplazamientos internos. Además, la misma fuente señaló que en 39 de los 75 distritos de la nación del Himalaya, el seísmo destruyó unas 70.000 casas y otras 530.000 resultaron dañadas. El terremoto ha sido el de mayor magnitud en Nepal en 80 años y el peor en la región en una década desde que en 2005 otro seísmo ocasionara más de 84.000 muertos en Cachemira. Estamos frente a una emergencia nacional, declaró el ministro Bandev Gautam, y hemos pedido a la comunidad internacional que nos ayude en cualquier modo posible. Damos gracias a todos los católicos y a los cristianos que junto a otros están prestando asistencia en este momento de pánico. La mención tiene su valor en un país de mayoría hindú, donde los católicos no son ni un 1% y los protestantes, aunque más numerosos, también son muy minoritarios. El padre Pius, director de Cáritas Nepal y jesuita, declaró: «Estamos trabajando junto a otras unidades Cáritas para dar el mayor apoyo posible. Con nosotros colaboran en estrecho contacto varios grupos religiosos y muchos voluntarios, ocupados en la distribución de comida, agua, refugio y remedios de primeros auxilios». Eleanor Trinchera, coordinadora de programas de Cáritas Australia para Nepal, que está en Katmandú, ha explicado que nunca había visto tanta devastación. Mientras que las calles están dominadas por el caos y llenas de gentes que intenta encontrar amigos y seres queridos, la ciudad está paralizada, con edificios destruidos, calles bloqueadas, cortes eléctricos y réplicas constantes. Los expertos de Cáritas en el terreno, además de llevar a cabo las primeras evaluaciones sobre cuáles son las necesidades más urgentes, han comenzado ya a ofrecer la primera respuesta de emergencia a los supervivientes. A lo largo del domingo, Cáritas Nepal distribuyó 50 lonas para familias que se habían quedado sin techo y tenían que pernoctar al aire libre. Las operaciones de rescate son las principales prioridades en este momento. Muchas personas han perdido sus hogares y están en las calles o en espacios abiertos, expuestos a las bajas temperaturas nocturnas. A todos ellos intentamos proporcionarles alimento de primera necesidad y refugio temporal, ha informado el director de Cáritas Nepal, padre Pius Perumana, desde Katmandú. Cáritas Española ha activado su plan de respuesta a las emergencias para coordinar con Cáritas Internationalis las acciones más urgentes a desarrollar en las próximas horas. Junto a ello, ha decidido movilizar una partida de 100.000 euros de su fondo de emergencias para ponerlo a disposición de las necesidades de Cáritas Nepal. Asimismo, ha habilitado una cuenta corriente y la línea gratuita 933 99 99 para canalizar la solidaridad de los donantes españoles con los damnificados del terremoto de Nepal. La Red Cáritas ha distribuido también una oración por las víctimas del terremoto, a la que invitan a sumarse a las 165 Cáritas nacionales de su red mundial. Señala Asia News que también las iglesias protestantes están en primera línea con los católicos para ayudar a la población. El domingo una iglesia protestante se derrumbó en Katmandú como consecuencia del segundo seísmo, matando a 70 fieles que estaban dentro para el culto dominical. En total, 5 lugares de culto cristianos fueron dañados y al menos 500 fieles murieron. Miles están sin casa. El obispo Paul Simic, vicario apostólico de Nepal, declara: «Estamos rezando por el país y pedimos a todos que se unan a nosotros en el manifestar el propio apoyo». El sábado 25, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, envió al prelado un telegrama de condolencia de parte del Papa Francisco. Además del valle de Katmandú, las regiones que han sufrido los peores daños son Basantapur, Tamel, Radevi y Jochen. Muchos monumentos antiquísimos como la torre de Dhanlara y las plazas Dunbar Square de Basantapur y Patan fueron derrumbadas. Según las autoridades nepaleses, el daño económico es incalculable. El país es una meta turística famosa en todo el mundo, no solo por la cadena del Himalaya, sino también por los monumentos y templos antiguos. En Bhaktapur, hasta ahora la ciudad más antigua de Nepal, mejor conservada, la mitad de las casas se derrumbaron y el 80% de los templos están dañados. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró dividido sobre la legalización en todo el país del matrimonio homosexual en una audiencia marcada por las protestas dentro y fuera de la Corte y cuyos resultados no se conocerán hasta la votación de junio, manteniendo en vilo la opinión pública. Los magistrados formularon preguntas a partidarios de la legalización y a defensores del poder de los estados sobre el gobierno federal para legislar sobre el tema. El juez, cuyo voto se considera decisivo, parece favorable a la no redefinición de la institución matrimonial. Todas las definiciones que he visto desde hace docenas de años defienden el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer,
Obviamente, si ustedes tienen éxito, esa definición no estará vigente nunca más, dijo el presidente del Alto Tribunal, John Roberts, durante la audiencia de 2 horas y media. Con estas palabras, el magistrado puso de relieve la importancia social del matrimonio que esgrimen los detractores de la legalización para defender las prohibiciones de los estados y no reconocer estas uniones entre las personas del mismo sexo. Nigeria ha anunciado el rescate de 200 niñas y 93 mujeres retenidas por el grupo islamista Boko Haram, pero sin poder confirmar si se trata de las secuestradas hace un año. Militares nigerianos entraron el pasado 22 de abril en el bosque de Sambisa y desde entonces han acabado con varios campamentos de Boko Haram en ese lugar. Desde principios del 2014, al menos 2.000 mujeres y niñas han sido secuestradas por el grupo yihadista. Los éxitos militares recientes podrían significar el principio del fin para Boko Haram, pero todavía queda mucho por hacer para proteger a los civiles, resolver la crisis humanitaria y comenzar el proceso de curación, advirtió el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, en un comunicado. Boko Haram traslada a las mujeres y niñas que secuestra de sus campamentos a casas en ciudades y pueblos bajo su control para adoctrinarlas en su estricta versión del Islam y en la preparación para el matrimonio. El pasado 25 de abril se realizó la cuarta Marcha por la Vida en la Ciudad de México, con más de 10.000 participantes. El recorrido comenzó en el Monumento a la Madre. Después de un pequeño concierto y 2 testimonios, se dirigieron hacia la Asamblea Legislativa, donde se aprobó el aborto hace 8 años. Esta marcha se da como respuesta a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ya no se considere el aborto como un delito y que se pueda practicar en cualquier momento del embarazo. Ángel Suberville, director de la organización Pasos por la Vida, declaró a Ciprensa que un 60% de los asistentes fueron jóvenes. También hubo niños, familias y adultos, pero la presencia de la juventud fue la más significativa. Nosotros estamos haciendo una campaña para crear una generación provida, dijo. Queremos terminar con el aborto en todo el mundo. Queremos ir ciudad por ciudad para terminar con esta gran molestia ciudadana, con esta inconformidad ante la muerte de miles de niños. Por otro lado, Suberville señaló que en medio de un contexto materialista y de agitación laboral, los niños son quienes aportan la dulzura, la paz y la inocencia al mundo. Nuestra sociedad está acabando con la esperanza de México y también estamos abriendo puertas a los problemas demográficos como Europa, porque no tendremos quien nos mantenga en un futuro, dijo. Al llegar a la sede de la Asamblea Legislativa, los manifestantes guardaron un minuto de silencio en memoria de los 140.000 niños que no pudieron nacer en los últimos 8 años. Sin embargo, esta cifra no hace un recuento de la cantidad de abortos clandestinos que se realizan todos los días. Según la organización Provida, Yo Influyo, cada 30 minutos ocurre un aborto en el Distrito Federal. Los cristianos coptos deben abandonar sus casas y marcharse de la península del Sinaí si no quieren morir en los próximos ataques selectivos que los grupos yihadistas que actúan en la península se preparan a realizar contra ellos. La amenaza directa y selectiva ha sido lanzada a través de los medios de comunicación por los militantes de las siglas yihadistas más radicales de esa parte de Egipto, como el grupo Ansar Beit al-Maqdis. En sus mensajes intimidatorios, así lo refieren fuentes locales consultadas por la agencia Fides, los yihadistas declaran explícitamente que los coptos representan un objetivo concreto de sus acciones violentas porque apoyan al presidente Abdel Fattah al-Sisi y por tanto por su contribución nada pequeña al consenso del que goza el actual hombre fuerte de Egipto. Las organizaciones sociales coptas, como la que depende de Abanu Jerjes, han denunciado la gravedad de las nuevas amenazas terroristas, pidiendo al presidente al-Sisi que las tome en serio y aumente las medidas de seguridad en las iglesias y comunidades cristianas en el Sinaí. Mientras tanto, los hombres de Al-Tarabin, la tribu beduina más importante en el Sinaí, hace unos días hizo pública su intención de luchar incluso con las armas contra los grupos yihadistas que operan en la península para detener su violencia contra los civiles, su propaganda dirigida a la difusión, un falso mensaje sobre el Islam y su diseño para transformar el área en un campo de batalla. Según los analistas locales, los ataques anunciados contra los coptos responden a un diseño que trata de fomentar el odio sectario para socavar la unidad nacional y sumir el país en el caos. Visto que para este propósito no les ha servido los repetidos ataques contra las fuerzas de los policías y los militares desplegados en la zona. Comentamos ahora el panorama nacional. El presidente del Foro Español de la Familia Benigno Blanco y la directora general de Red Madre, Amaya Azcona, han presentado 3 paquetes de un total de 168 propuestas y medidas para que los partidos políticos y candidatos que concurren a las elecciones autonómicas y locales el próximo 24 de mayo puedan incluirlas en sus programas electorales.
Las medidas divididas entre políticas de apoyo familiar en el ámbito autonómico, local y medidas de apoyo a la maternidad se envían a los partidos políticos que concurren a los comicios que, según ha indicado Blanco, están elaborando su programa electoral estos días. Se trata de que no les falten ideas acerca de cómo ayudar a la maternidad y a la familia, ha indicado. Entre las medidas más destacadas, según el presidente del Foro de la Familia, figuran la creación de organismos en las comunidades autónomas que se encarguen de las políticas familiares y de apoyo a la maternidad y que no dependan de las consejerías de Asuntos Sociales, sino de las consejerías de Economía y Hacienda o directamente del Gobierno. Para Blanco, a diferencia del resto de países europeos, en España existe una anomalía histórica que consiste en que no existe ninguna institución o administración pública que se encargue específicamente de las políticas familiares. El Congreso ha dado luz verde al proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que permite a los notarios y a los secretarios judiciales la tramitación de bodas y divorcios y eleva la edad mínima para casarse de 14 a 16 años. El texto abre las puertas a que los notarios puedan, previo pago de una cantidad, casar o divorciar, en este último caso la condición de que sea de mutuo acuerdo y sin que haya ni menores a cargo de ni personas con discapacidad en el proceso. Gracias a una enmienda del PP, se amplía también la capacidad de tramitar bodas y divorcios a los secretarios judiciales, que podrán hacer ambos trámites de forma gratuita. De esta forma serán competentes para celebrar el matrimonio el alcalde del municipio o concejal en quien éste delegue, el notario, el secretario judicial, el encargado del registro civil, el funcionario diplomático o consular encargado del registro civil en el extranjero. A partir de ahora, la edad mínima para contraer matrimonio serán los 16 años, la misma que la de consentimiento sexual, de forma que se elimina la posibilidad de que un joven pueda emanciparse a los 14 para casarse, como ocurría hasta ahora. En líneas generales, la norma trata de liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales, en las que no haya litigio entre partes, con el fin de descongestionar la administración de justicia para que determinados asuntos sean resueltos por otros operadores como notarios, registradores y secretarios judiciales. Cáritas España ha presentado su informe anual de empleo, un documento que, según ha declarado Sebastián Mora, secretario general de la institución, pretende ser una llamada a las conciencias y a la esperanza para que nadie permanezca indiferente ante tan grave problema. Según los últimos datos oficiales, en España hay más de 5 millones de personas sin empleo y del 14 al 18% de los que sí tienen trabajo se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Ante esta dramática situación, Cáritas ha ayudado durante el 2014 a 13.681 personas a encontrar empleo, de las que más de 70.000 han participado de sus servicios de orientación y acompañamiento a la inserción laboral. Estas más de 13.000 personas que encontraron trabajo gracias a Cáritas representan el 19% del total y 3 puntos más que en 2013, cuando se incorporaron al mundo laboral el 16% de los solicitantes de ayudas de Cáritas. En el contexto de las crisis económicas que atraviesa España, Cáritas ha destacado que desde 2007 a finales de 2013 se destruyó más del 18% del empleo existente y desaparecieron unos 3,5 millones de puestos de trabajo, y aunque en 2014 se creó empleo, la situación continúa siendo muy grave para los más de 1,8 millones de hogares españoles en los que todos sus miembros están sin trabajo. Según ha informado José Luis Pérez Larios, coordinador de Empleo y Economía Solidaria de Cáritas, el perfil más común del solicitante de ayuda a la inserción laboral es de mujer de nacionalidad española de entre 36 a 45 años y con estudios primarios en ocasiones no finalizados. Los procesos de acompañamiento que Cáritas desarrolla en el ámbito de empleo se basan en itinerarios personalizados de inserción, que especialmente potencian las capacidades personales de quienes ven difícil acceder al mercado laboral o se desesperan por volver a encontrar un trabajo. Por eso Pérez Larios ha destacado que son fundamentales, tanto la acogida como la escucha, porque el punto de partida es la realidad de su vida. Los espacios de formación durante el 2014 fueron esenciales, ya que en toda España se desarrollaron 770 acciones formativas como cursos, talleres, módulos en las que participaron 19.048 personas para mejorar su perfil laboral, y el 46% de estas incluyeron además prácticas formativas no laborales en empresas. Otro punto importante fue el autoempleo como autónomos o a través de la formación de cooperativas. En total, 481 personas participaron en estas acciones y se pusieron en marcha 47 iniciativas. En este gran trabajo de ayuda a la inserción laboral, Cáritas invirtió durante el año 2014 más de 40 millones de euros,
5 millones más que en el año anterior, procedentes de aportaciones privadas, subvenciones públicas e ingresos de las actividades económicas de las empresas de economía social. En esta respuesta a las recientes declaraciones de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, en las que hacía referencia a quitar a las personas sin hogar del centro de la ciudad por motivos estéticos y para fomentar el turismo, Mora ha destacado que la pobreza no es una cuestión estética. En ese sentido, el secretario general de Cáritas ha insistido en que se pretende invisibilizar la consecuencia de nuestros modelos de desarrollo, una voluntad que, en su opinión, tienen los partidos políticos desde hace años. Invisibilizar la pobreza es, en definitiva, negar la realidad, y esta solo se cambia no escondiéndola, sino reconociéndola y, como diría el Papa Francisco, amándola con ternura. Además, Mora ha pedido un uso ético y responsable de las palabras. Son personas como tú y como yo, que en ese momento están sin hogar, no indigentes, porque esta palabra tiene un carácter peyorativo. El cardenal Cañizares se ha convertido en un referente público de la Iglesia en España con sus intervenciones, de una actualidad aplastante, sobre los temas que más preocupan a los españoles. Tras su dura crítica la semana pasada al gobierno del Partido Popular por su traición en el cumplimiento de la promesa electoral de apostar por la defensa de la vida, el arzobispo de Valencia salta ahora a un terreno muy sensible para los políticos de una y otra tendencia, como es el electoral, y pide claramente el voto para aquellas formaciones que puedan garantizar una serie de claves que posibiliten la construcción de una nueva sociedad. El arzobispo de Valencia presenta sus reflexiones en un artículo de opinión publicado en el diario La Razón y que titula «Ante las elecciones». En el escrito, Cañizares pide ante las próximas convocatorias electorales a los fieles católicos de su diócesis y a quien me quiera escuchar, el voto para aquellas formaciones que hagan posible el rearme de la vida moral de nuestro pueblo, a la superación de toda corrupción, a la recuperación y afirmación y defensa y promoción del valor inalienable de la persona humana como base de todo ordenamiento social, político y económico. Con el voto responsable se ha de contribuir a que se haga posible en España una democracia sustentada en la verdad del hombre y en la ética, señala el cardenal Cañizares. El voto responsable debería favorecer a aquellas formaciones políticas que se comprometan en el trabajo por los valores éticos y la verdad y la vida del hombre, por la defensa y tutela de nuestra niñez y de nuestra juventud, con una auténtica educación que vaya a lo profundo del corazón y a la siembra de valores hondamente humanos, y por el reconocimiento efectivo de la dignidad, verdad y grandeza de la familia y del amor humano. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha publicado un libro titulado Sexo con alma y cuerpo, con la palabra sexo muy grande en la portada, como mandan los cánones y en letras rosas sobre fondo blanco, como en los manuales de sexualidad picante que se publican hoy. Pero es la última concesión al marketing. El texto es contracultural, o quizá es contracultural, según se mire. La coautora es Begoña Ruiz Pereda, monitora del proyecto educativo Aprendamos a Amar y experta en educación afectiva y sexual. Munilla echa mano de 3 armas en su arsenal. En primer lugar, su experiencia con jóvenes durante muchos años, forjada en el movimiento Jóvenes por el Reino de Cristo, en su labor sacerdotal y luego en su cargo como obispo responsable de la pastoral juvenil. En segundo lugar, su capacidad divulgadora y comunicativa, conocida por quienes le siguen en las redes sociales, es incansable en Twitter y Facebook y en Radio María. En tercer lugar, su popularidad y acceso al debate público, sin asustarse nunca de las cámaras o los periodistas. Con todo esto y la experiencia educadora de Begoña Ruiz, el obispo vasco aprovecha para desmantelar el emperador desnudo, que es la ideología del sexo hedonista, y propone la alternativa cristiana de siempre, que no es la represión, sino el amor y la castidad, recordando que la castidad no es el celibato, sino la vivencia sana de la sexualidad según el estado de vida de cada uno, casados, solteros o consagrados. El Pontificio Consejo Coronum ha anunciado el envío de una primera suma de $100.000 en nombre del Santo Padre para ayudar a la población de Nepal, víctima del terremoto que asoló el pasado fin de semana a ese país. La suma, que será enviada a la iglesia local, se utilizará en la labor de asistencia a los desplazados y a las víctimas del terremoto y representa una expresión concreta de los sentimientos de cercanía espiritual y aliento paterno para las personas y territorios afectados, manifestados por el Papa durante el Regina Coeli del domingo 26 de abril. Las conferencias episcopales y los organismos de caridad católicos ya están trabajando en las tareas de socorro. La Santa Sede lanzó al sitio web el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Jubileum Misericordiae, que servirá de referencia para conocer todo sobre el Año Santo, que comenzará el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2016, solemnidad de Cristo Rey del Universo.
Además, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, dirigido por Monseñor Rino Fisichella, pondrá a disposición de los fieles otros detalles del jubileo a través del sitio web Nova Evangelizatio y la red de fotografía Flickr. En declaraciones a Ciprensa, Monseñor Fisichella explicó que este jubileo nos brinda la oportunidad de descubrir de nuevo la misericordia de Dios, da la posibilidad a la Iglesia de un anuncio nuevo del amor de Dios, un amor que perdona y que no puede ser solo un anuncio, sino que es la vida misma de la Iglesia. Creo que la misericordia es el contenido del pontificado del Papa Francisco. Desde el principio, en su primera homilía en Santa Ana, el Papa siempre nos ha hablado de la misericordia, y creo que esto puede hacer más claro que se espera de la Iglesia y de su misión hoy, para ser testigos y predicadores de misericordia, añadió. La bula de indicción del Jubileo de la Misericordia, titulada por el Papa Francisco Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia, se encuentra también en este sitio web, acompañada por una imagen de la Puerta Santa que el Papa abrirá al inicio del Año Santo. El Santo Padre nos confió el jubileo porque debe ser un paso en la nueva evangelización. Su pontificado empuja a los fieles, a la gente y a toda la Iglesia a conocer la importancia de la nueva evangelización, afirmó Monseñor Fisichella. El rostro de la misericordia significa que la misericordia no es solo una idea, sino que es una persona, el rostro de Cristo. Cuando hablamos de rostros, hablamos de lo que nosotros somos, el rostro de nuestras emociones y sentimientos. Por esa razón, el rostro de la misericordia es Jesucristo, concluyó. Las autoridades de Ecuador, Bolivia y Paraguay ya han dispuesto las medidas de seguridad para la visita del Papa Francisco del 6 al 12 de julio a los tres países. Del 6 al 8, el Santo Padre estará en Ecuador, del 8 al 10 en Bolivia y la gira culminará con la visita a Paraguay del 10 al 12 de julio. El ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, señaló a la agencia DPA que se han dispuesto un total de 18.000 policías para la seguridad del Papa cuando esté en Guayaquil y Quito. Además, habrá 6 helicópteros, 100 efectivos de caballería, 200 miembros de los grupos de intervención y rescate, 400 agentes del Grupo de Operaciones Especiales y 150 perros miembros de la unidad canina. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló que el programa oficial de la visita se publicará a mediados de mayo. Por otro lado, el ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz, comentó que el Papa Francisco pidió a las autoridades que lo dejen utilizar un vehículo sin blindaje. Va a tener un papamóvil en La Paz y otro en Santa Cruz. Lo que no va a tener es un vehículo blindado. El Papa prefiere optar por un vehículo normal, declaró Moldiz a la prensa local. El ministro explicó que los miembros de la policía, las Fuerzas Armadas y los grupos del Vaticano estarán a cargo de la seguridad del pontífice en La Paz y Santa Cruz. También comentó que una misión de la Santa Sede visitó el país la semana pasada para evaluar y coordinar los preparativos logísticos y de seguridad. Domenico Gianni, jefe de la seguridad personal del Papa, estuvo la semana pasada en Paraguay para evaluar este aspecto en los lugares que visitará Francisco. En la Basílica de Caacupé se reunió con el nuncio apostólico, Monseñor Eliseo Ariotti, y el obispo local, Monseñor Claudio Jiménez, para revisar los detalles. Asimismo, se realizó una reunión en el Ministerio Público donde se coordinaron las estrategias de seguridad para la visita. En el encuentro estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional, del Departamento de Inteligencia, las Fuerzas Armadas y los integrantes de los departamentos de Migraciones y Antiterrorismo. No es verdad que las mujeres no quieren casarse por la liberación feminista. Esa es una forma de machismo. Es una excusa, así como hizo Adán, dijo el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles 29 de abril en la Plaza de San Pedro. Los cristianos, cuando se casan, no lo hacen por ellos mismos, lo hacen para el beneficio de la entera comunidad y la sociedad, indicó en su reflexión sobre el plan original de Dios sobre la pareja conformada por el hombre y la mujer. En su nueva catequesis dedicada al matrimonio, el pontífice exhortó a ver el matrimonio como un don, una alegría y una fiesta, como en las bodas de Caná. En su mensaje en español invitó a perder el miedo al fracaso y abandonarse a la gracia de Dios e invitó a reflexionar seriamente para comprender por qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a pesar de que casi todos desean una seguridad afectiva estable y un matrimonio sólido. El Papa constató que junto a otras causas hay un miedo a equivocarse y fracasar que impide confiar en la gracia que Cristo ha prometido a la unión conyugal. El matrimonio consagrado por Dios protege esa unión entre el hombre y la mujer que el mismo Dios ha bendecido desde la creación del mundo y que es fuente de paz y de bien para las personas y para la sociedad, afirmó. Los esposos cuando se casan en el Señor se transforman así en un signo eficaz del amor de Dios en el mundo, aseguró. El mejor modo de mostrar al mundo de hoy la belleza y la bondad del matrimonio es el testimonio de vida de los mismos esposos y de la familia. Escuchemos al Papa. Los esposos que se casan en el Señor se transforman así en un signo eficaz del amor de Dios en el mundo. El mejor modo de mostrar al mundo de hoy la belleza,
y la bondad del matrimonio es el testimonio de vida de los mismos esposos y de la familia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Chile y otros países latinoamericanos. Pidamos a la Virgen María que interceda por todos los esposos, especialmente por los que pasan por dificultades, para que vivan su matrimonio como un signo eficaz del amor de Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Teresa María Pérez. Hasta la próxima semana.